Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Azara caminaba por la plataforma de entrenamiento como una sombra con filo. Cada paso suyo sonaba como una sentencia. El suelo metálico vibraba apenas bajo sus botas de combate, y los guerreros de élite de Sirion guardaban silencio al verla pasar. Su reputación hablaba antes que ella. Ninguna derrota, ningún rival que pudiera igualarla, ningún error. Sus ojos, fríos como los cielos estrellados de su mundo, recorrían a los nuevos reclutas traídos desde sistemas inferiores. Y entre ellos, lo vio. Un humano. Solo uno. Alto, con la postura relajada de quien ya ha estado en más guerras de las que quiere recordar. Llevaba una chaqueta simple, sucia por el viaje, y su mirada no bajó ni un milímetro cuando los ojos de Azara lo atravesaron como cuchillas. «Nombre», ordenó ella. «Darío», respondió él sin inclinarse, sin mostrar sumisión. Un murmullo cruzó a los presentes. Aquello no era común. Nadie hablaba así frente a Azara. Ella dio un paso más cerca, hasta que sus rostros quedaron apenas a un palmo de distancia. «¿Sabes quién soy?» «Sí». «¿Y aún así mantienes la mirada?» Darío sonrió levemente. «¿Preferías que te temiera?» Azara sintió un estremecimiento extraño en la nuca. No era miedo. Era otra cosa. Algo más molesto. Intrigante. Provocador. «El humano se ofrece para el combate de prueba», declaró uno de los capitanes, intentando romper la tensión. Ella no lo corrigió. Al contrario, lo aprobó con un gesto seco. Minutos después, el círculo se formó. Guerreros rodeando la arena, observando cómo la fiera de Sirion se enfrentaba a un simple hombre de la tierra. Ella dejó que su lanza girara entre sus manos, danzando como parte de su cuerpo. Él no tenía armadura. Solo su cuerpo, su instinto y su decisión de no caer. Azara atacó sin aviso. Rápida. Precisa. Inhumana. Su lanza cortó el aire, buscándole el cuello. Pero él no estaba allí. La atrapó. Con una sola mano. El impacto del momento fue total. Silencio. Asombro. Desconcierto. Y antes de que pudiera recuperarse, él giró su cuerpo, desvió su centro de gravedad y usando su propio impulso, la hizo caer de espaldas contra el suelo. Rápido. Eficiente. Imposible. Azara quedó con la espalda en el metal frío, la lanza fuera de su alcance, y los ojos clavados en los de ese humano que la miraba con una mezcla peligrosa de respeto y desafío. Nadie se atrevía a hablar. Pero él sí. «Te vencí». Ella apretó la mandíbula. Recordaba la vieja ley. Antigua, sagrada. Nunca pensó tener que cumplirla. «El que me derrote», murmuró, en voz baja, «puede hacer lo que quiera conmigo». Sus palabras no eran débiles. Eran una aceptación. Pura. Cruda. Darío se acercó, aún con la lanza en la mano. No la alzó. No exigió nada. Solo la miró y dijo, sin burlas, sin arrogancia: «Entonces quédate. A mi lado». Azara sintió que el metal bajo su espalda ya no era lo que la mantenía fija. Era algo dentro de ella. Algo que ardía. No entendía por qué. Solo sabía que, en ese instante, por primera vez, ya no tenía el control. Y eso la asustó más que cualquier derrota. Azara no habló durante 3 días. No porque no tuviera que decir, sino porque no encontraba las palabras correctas para entender lo que sentía. La herida en su orgullo seguía abierta, pero no sangraba como creía que lo haría. Era distinta. Como una grieta por la que se filtraba algo cálido, algo que no reconocía, algo que no quería reconocer. Desde aquel combate, lo había observado todo. Cada gesto, cada paso de Darío, cada respuesta que daba a los superiores que, aunque intentaban ocultarlo, no sabían cómo lidiar con un humano que había hecho caer a la mejor guerrera de Sirion sin matarla, sin humillarla, sin pedir nada. Solo pidió que ella se quedara a su lado. Y eso la descolocó más que cualquier golpe. En lugar de alejarse de él, se encontró buscándolo. No lo admitía, pero cada vez que entraba al hangar y no lo veía, algo dentro de ella se tensaba. Como si la atmósfera del lugar se volviera incompleta. Y cuando él aparecía,
caminando con esa calma irritante, ese cuerpo cubierto por una chaqueta raída y esa mirada que no pedía permiso para nada. Algo en su pecho se soltaba. Una noche, después del tercer entrenamiento sin descanso, él la alcanzó mientras caminaba sola por el pasillo de los generadores. «No estás durmiendo», dijo él sin girar. «Observo. Es mi deber». «¿A mí?» Ella se detuvo. Él también. Se miraron por un instante que pareció extenderse más allá de los muros del cuartel. «Eres una anomalía», respondió ella, al fin. «Deberías haber muerto. O al menos, haberme temido. Pero no lo hice. Eso me desconcierta», admitió ella, con los puños apretados a los costados. «No me gustas. No confío en ti. Pero no puedo dejar de mirar». Darío dio un paso más cerca. Estaba a una distancia peligrosa, la suficiente para tocarla si alzaba la mano. Pero no lo hizo. Se mantuvo justo fuera del alcance. Y habló con suavidad, como si cada palabra fuera una caricia contenida. «No me interesa que me temas. Nunca quise hacerte daño». Azara frunció el ceño, molesta con la forma en que su voz le recorría la piel como una corriente tibia. Dio un paso atrás, como si intentara recuperar el control. «Podrías haber exigido cualquier cosa. Una victoria pública, mi sumisión, incluso mi cuerpo. Pero no lo hiciste. Porque yo no quiero una esclava», dijo Darío, sin titubear. «Quiero a alguien que elija quedarse. Quiero tu voluntad, no tu rendición». Las palabras le golpearon más fuerte que su caída en el combate. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo que sus piernas ya no le respondían con la misma firmeza. Todo su mundo, donde la fuerza lo era todo, donde el respeto se ganaba con miedo o muerte, se desmoronaba. Él no había intentado dominarla. Pero ella no podía dejar de sentir que, sin quererlo, ya la tenía. Esa noche, no fue al sector de oficiales. Caminó hasta los dormitorios improvisados del pelotón humano, entró sin pedir permiso y se sentó frente a su litera. Darío se incorporó, adormilado. ¿Azara? Ella no dijo nada al principio. Lo observó. Su rostro tenía marcas de cansancio. Su brazo aún tenía moretones de los entrenamientos. Y sin embargo, él sonrió al verla. «¿Qué haces aquí?» «No me llames por mi nombre», dijo ella, con voz baja. Él frunció el ceño, confundido. «¿Cómo quieres que te llame, entonces?» Ella lo miró, la respiración algo acelerada. Luego sus labios se abrieron apenas, dejando escapar una palabra que parecía quemarle la garganta. «Amo». Darío no dijo nada. Se quedó mirándola. Podría haberla tocado, haber reclamado lo que ella misma parecía ofrecer con cada temblor. Pero no lo hizo. Solo se acercó y murmuró: «No necesito que me llames así, a menos que lo sientas». Ella tragó saliva. No estaba segura de lo que sentía. Pero sabía algo. No se quería ir de su lado. Y no era por la derrota. Era por cómo la miraba. Como si viera algo más allá de su fuerza. Algo que nadie más había querido ver. El entrenamiento había dejado de ser un simple protocolo. Lo que pasaba entre Darío y Azara en la arena de combate ya no era observado solo por soldados, sino por miradas curiosas que no entendían que se estaba formando allí. Ella lo golpeaba con fuerza, con precisión, midiendo cada centímetro de su piel como si buscara una excusa para tocarlo más tiempo. Él la esquivaba con soltura, sin necesidad de imponerse, solo sosteniéndole la mirada cada vez que ella se abalanzaba con el rostro demasiado cerca. Ninguno de los dos decía mucho, pero el sudor entre ellos contaba otra historia. Cada choque de cuerpos, cada roce prolongado, cada jadeo compartido al final de una secuencia, era una conversación que ningún otro oído podía comprender. Azara estaba cambiando. Nadie lo decía en voz alta, pero lo notaban. Ya no se paseaba con la misma dureza. Su mirada seguía siendo afilada, sí, pero ahora tenía algo más. Una sombra nueva. Un deseo que se le notaba en los gestos. En cómo se detenía 2 segundos más cuando Darío se quitaba la camisa tras cada combate, o en cómo sus dedos rozaban los suyos al entregarle el arma, demasiado despacio como para ser casualidad. Una noche, después de un entrenamiento agotador, se quedó sola en la arena,
sentada sobre la plataforma metálica. Había observado a Darío marcharse antes que ella, con una toalla al cuello y el cuerpo tenso, casi como si escapara. Pero ella no estaba dispuesta a dejarlo huir. Lo encontró en la zona de duchas, solo, bajo el agua caliente, con los músculos relajados pero la mente evidentemente inquieta. Él la sintió entrar, pero no se giró. ¿Vienes a entrenar bajo el vapor?, preguntó, sin ironía. Ella se acercó hasta quedar a su espalda. El vapor cubría sus figuras, la luz suave apenas alcanzaba a delinear los contornos de sus cuerpos. No vine a entrenar. Darío respiró hondo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Azara alzó una mano. La apoyó sobre su espalda desnuda. Sintió el calor bajo su palma. Sintió cómo se tensaba, pero no se apartaba. No lo entiendo, susurró ella, más para sí que para él. No debería querer estar tan cerca de ti. Y sin embargo, aquí estás, respondió él, sin moverse. La mano de Azara se deslizó lentamente por su espalda hasta su costado. Sus dedos exploraban sin la violencia con la que ella solía tocar. No era una guerrera ahora. No en ese instante. Era algo más primitivo. Más vulnerable. Más verdadero. Darío se giró, por fin. Estaban frente a frente. Desnudos de armadura, de miedo, de mentiras. Solo piel contra piel, aliento contra aliento. ¿Vas a seguir llamándome así? ¿Cómo? Amo. Ella sostuvo su mirada. No temblaba. No se avergonzaba. Solo estaba ahí, como si cada parte de ella gritara por rendirse, pero no ante él, sino ante lo que él despertaba. Solo si lo mereces. Darío sonrió. Lento. Cargado de fuego contenido. Entonces me esforzaré. Se acercó, rozando su frente con la de ella. No fue un beso. Fue peor. Fue la promesa de uno. El tipo de cercanía que arde más que el contacto. Azara cerró los ojos, dejando escapar el aire, sintiendo que el campo de batalla real estaba ocurriendo allí. Y en esa guerra, lo único que quería era perder. Cuando volvió a abrirlos, él ya no estaba pegado a ella. Había dado un paso atrás. Un gesto pequeño, pero cargado de respeto. No necesito que te entregues. Solo que no huyas. Ella se quedó en silencio. Pero por primera vez, no se marchó sola. Esa noche, no durmió en sus aposentos. Durmió al lado de él. Sin armas. Sin barreras. Solo con la piel compartiendo calor. Y por primera vez desde que nació en guerra, durmió en paz. La alarma retumbó en las paredes metálicas del complejo militar antes del amanecer. Luces rojas parpadeaban como un pulso acelerado, y las voces por los comunicadores gritaban coordenadas. Era un caos ordenado, uno que solo se escuchaba cuando la guerra volvía a respirar. Darío se incorporó de inmediato. Su instinto militar seguía intacto, incluso después de haber dejado la guerra atrás. A su lado, Azara ya estaba de pie, sus movimientos afilados, su rostro endurecido. Pero cuando sus ojos se cruzaron, hubo algo más que urgencia táctica. Hubo miedo. No por la batalla. Por perder lo que apenas comenzaba a nacer entre ellos. Un mensaje llegó directo del alto mando. La amenaza era real. Los Morvaks, una especie olvidada por muchos y temida por todos, habían resurgido. Bestias capaces de absorber energía viva, con tecnología mutada y una brutalidad sin estructura, estaban avanzando hacia las colonias periféricas. Los superiores querían que Azara liderara la defensa. Ella no respondió de inmediato. Caminó en silencio hasta el centro de mando, donde todos esperaban su respuesta. El consejo la miraba con respeto, pero con un tono exigente escondido tras sus palabras educadas. Sabían que ella era la única con posibilidades reales de frenar el avance enemigo. Solo lo haré bajo una condición, dijo finalmente, sin parpadear. Darío liderará conmigo. La reacción fue inmediata. Un murmullo de indignación, de sorpresa, de incredulidad. Un humano. Un simple soldado de la tierra. ¿Comandar junto a la guerrera invicta de Sirion? Uno de los generales se atrevió a hablar. Azara, ¿entiendes lo que estás pidiendo? Ella giró el rostro lentamente,
como si cada palabra que siguiera pudiera ser una amenaza. No pido. Ordeno. Darío no dijo nada. Podría haberse apartado. Podría haber rechazado la presión de estar en el centro de la tormenta. Pero dio un paso al frente, su mirada segura, sin arrogancia. Solo decisión. No vine a quedarme al margen, dijo con voz firme. Si puedo salvar vidas, lo haré. Le dieron acceso. No por respeto, sino por temor a lo que ocurriría si Azara se negaba. La preparación fue rápida. El enemigo avanzaba sin pausa. Azara y Darío se sumergieron en los mapas tácticos, reconfiguraron los patrones de defensa, diseñaron una trampa móvil para aislar a las unidades más letales de los Morvax. Pero no era solo estrategia. Era proximidad. En las horas sin sueño, se apoyaban mutuamente. Ella hablaba poco, pero sus gestos lo decían todo. Se le quedaba observando más de lo necesario. Y él la tocaba con una suavidad que no parecía pertenecer a ese mundo de acero y muerte. La víspera del enfrentamiento directo, Azara se encerró sola en el hangar. Miraba su lanza como si no supiera si debía usarla o dejarla. Darío entró sin anunciarse. «Estás pensando demasiado». «No quiero perderte», respondió ella sin mirar. «Eso no estaba en mis planes». Darío se acercó. Le tomó la mano. Notó que temblaba. «No me perderás». Ella lo atrajo hacia sí, como si necesitara sentirlo cerca para no hundirse. Sus labios se encontraron en un beso sin urgencia, pero lleno de certeza. Como si en ese único contacto intentaran fijar el uno al otro en el recuerdo, por si el destino no era clemente. Cuando se separaron, Azara apoyó la frente en su pecho. «Si alguien te toca, los mato». «Me gusta cuando suenas posesiva», susurró él. «No es posesividad. Es miedo». El día de la batalla llegó. Las naves descendieron entre columnas de humo, y las líneas de defensa se desplegaron como un enjambre viviente. Los Morvax eran peores de lo que todos recordaban. Criaturas deformadas, con armaduras que parecían crecidas sobre sus cuerpos, y ojos que ardían con hambre. En el primer asalto, Darío lideró desde el frente, con un impulso salvaje que sorprendió a muchos. Azara lo seguía como una sombra letal, derribando a quienes se atrevieran a rodearlo. Hasta que uno de los Morvax, el más grande, el más antiguo, emergió de entre las ruinas y cargó directamente hacia Darío. Azara gritó su nombre. Corrió. Y se interpuso. La lanza del enemigo la atravesó por el costado, rasgando carne y metal. Cayó. El mundo se volvió silencio. Darío cayó de rodillas junto a ella. Sus manos temblaban al sostenerla, presionando la herida mientras ella intentaba sonreír entre jadeos. «No llores, humano», dijo con un hilo de voz. Aún no me dejé caer por completo. Él la abrazó con fuerza, con desesperación, como si su sola voluntad pudiera mantenerla con vida. «Te voy a salvar. Juro que te voy a salvar». Y cuando sus ojos se abrieron, oscuros de rabia, el humano que no buscaba poder, decidió que destruiría todo lo que amenazara a esa mujer. Porque ya no era solo su compañera. Era suya. Y nadie tocaba lo que era suyo sin enfrentar las consecuencias. La noche cayó sobre Sirion como una cortina de sangre. El cielo era negro, salpicado por columnas de humo y fuego que ardían desde los puestos de defensa. Las criaturas Morvax se deslizaban entre los restos, absorbiendo vida, devorando energía, avanzando con el hambre de una especie que nunca había conocido la compasión. Darío no tenía órdenes. No tenía rango. Solo tenía una promesa: salvarla. Azara había sido evacuada al búnker médico bajo tierra. Estaba inconsciente, con el cuerpo frío y el rostro pálido, respirando apenas, conectada a un sistema que apenas podía mantener con vida a un ser como ella. Su sangre era distinta, su metabolismo más complejo. Y nada en esa base estaba hecho para salvar a una mujer como Azara. Pero eso no importaba. No cuando él ya había decidido que esa noche, algo más que los enemigos debía caer. Darío caminó hacia la sala de mando sin armadura. Con una simple camisa ensangrentada, el rostro cubierto de ceniza y una furia en los ojos que detenía a todos. El general intentó bloquear su paso. No logró terminar una frase. El puño de Darío lo derribó con un solo golpe.
Yo acabaré con ellos, dijo, con la voz áspera y cruda como acero oxidado. No necesito su permiso. Tomó un fusil, pero lo soltó tras pensarlo 2 segundos. Sus manos estaban hechas para otra cosa. Se colgó solo una hoja curva de supervivencia y un detonador de pulso. Iba ligero, rápido, letal. Cruzó la línea de fuego solo, como un espectro salido del humo. Nadie intentó detenerlo. Algunos lo vieron pasar y se apartaron. Otros creyeron que estaba loco, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Lo vieron desaparecer entre los restos del campo de batalla, rumbo a la colmena Morvax. Su objetivo no era matar soldados enemigos. Era destruir el corazón de la invasión. El núcleo viviente que dirigía a todas esas criaturas. Entró por las grietas del subsuelo, se deslizó entre túneles húmedos y orgánicos, donde las paredes latían como si respiraran. Cada paso era más profundo, cada sombra más espesa. Los Morvax lo olieron. Lo rastrearon. Pero cuando se lanzaron sobre él, descubrieron demasiado tarde que ese humano no era solo un combatiente. Era ira hecha carne. No disparó. Cortó. Rompió. Desgarró. Los gritos fueron ahogados por el estruendo. Su cuerpo actuaba con una eficiencia imposible, como si el dolor por Azara le diera una fuerza que no conocía límites. No gritaba, no dudaba. Solo mataba. Y cuando llegó a la cámara central, lo esperaba el líder Morvax. Una criatura de tamaño colosal, compuesta de metal vivo, carne fusionada y tentáculos cubiertos de espinas. No hubo palabras. Darío cargó sin pensarlo. El enfrentamiento fue brutal. El aire tembló con cada impacto. La criatura lo lanzó contra una pared, le desgarró el hombro con una garra, lo aplastó contra el suelo. Pero él se levantó. Siempre se levantaba. Porque cada latido en su pecho gritaba un solo nombre. Azara. Saltó sobre el torso de la bestia, clavó la hoja curva en su cráneo, usó su propio peso para impulsarse y hundió el detonador de pulso en la garganta de la criatura. La explosión fue sorda. El núcleo se desmoronó. La colmena cayó. Toda la red biotecnológica de los Morvax colapsó en cuestión de minutos. Las criaturas restantes comenzaron a convulsionar, a desintegrarse, a gritar en frecuencias imposibles de escuchar por humanos. La guerra había terminado. Pero Darío no supo si seguía vivo para celebrarlo. Su cuerpo quedó inmóvil entre los restos. Cubierto de sangre, respirando apenas. La transmisión llegó a la base. Azara abrió los ojos al escuchar su nombre. Sintió el eco de su caída incluso antes de oír la noticia. Darío, susurró. Se incorporó con esfuerzo, arrancando los tubos de su cuerpo, ignorando el dolor, ignorando las protestas de los médicos. Solo caminó, tambaleándose, con la lanza como bastón. Salió a la superficie. Y lo encontró. Tendido entre los escombros, con la piel quemada, el brazo roto y la mirada apenas encendida. Ella cayó de rodillas a su lado, temblando, sin poder contener el grito ahogado que llevaba 3 días escondido. Él la miró. Sonrió. Te dije que no me perderías. Ella lo abrazó como si el mundo se fuera a romper. Tonto humano, murmuró con voz rasgada. ¿Por qué hiciste esto? Porque te llamas Azara. Y tú me llamas, amo. Ella rió, llorando. Con la frente en su pecho. Acariciándolo como si pudiera reconectar cada parte rota de su cuerpo solo con el amor que ya no sabía cómo ocultar. Y en ese momento, bajo el cielo aún rojo, no hubo ejércitos, ni planetas, ni reglas. Solo ella. Solo él. Y un amor que, tras haber sobrevivido al fuego, ya no temía arder. La recuperación fue lenta. Durante semanas, Darío permaneció entre el umbral de la conciencia y el sueño, su cuerpo luchando por sanar después del sacrificio. Azara no se apartó de su lado. Dormía en la silla junto a su cama, con la lanza apoyada contra la pared y la mirada fija en su rostro. A veces, cuando él no despertaba, le hablaba en voz baja. Le contaba historias de su niñez, de los entrenamientos inhumanos, de cómo aprendió a matar antes que a amar, de cómo su mundo no conocía otra ley más que la de la fuerza. Y cómo él, un humano sin armadura, había derrumbado todo eso con una sonrisa y una mirada firme.
Lo cuidaba sin pedir permiso. Lo bañaba, lo curaba, lo sostenía entre pesadillas. Y cada vez que sus dedos rozaban los de él, algo en su pecho se agitaba como una criatura recién nacida. No era ternura. Era pertenencia. Una noche, cuando el cielo de Sirion mostraba por fin estrellas limpias, Darío abrió los ojos. No del todo. Apenas una rendija. Pero suficiente para buscarla. Ella estaba allí, como siempre. Él sonrió, débil, apenas con los labios. Sus palabras eran susurros ásperos, pero firmes. ¿Qué hora es? Azara parpadeó, sintiendo que la realidad volvía a tener sentido. La hora en que vuelves conmigo. Se inclinó sobre él y besó su frente con lentitud, como si temiera romperlo. Él alzó una mano temblorosa y la apoyó en su rostro. Ganamos, murmuró. No fue una victoria. Fue una advertencia para el universo, respondió ella. El humano que me venció, me salvó y me cambió para siempre. En los días siguientes, los rumores se multiplicaron. Los soldados hablaban con respeto, incluso con miedo. La fiera de Sirion ya no caminaba sola. Ya no entrenaba para imponerse. Caminaba al lado de Darío, y sus ojos habían cambiado. Él también era otro. Más silencioso, más profundo. Y cada vez que alguien intentaba hablarle con condescendencia, Azara solo tenía que alzar una ceja para recordarles quién era ese hombre. No un simple humano. Su compañero. Su igual. Su amo. Pero ya no por tradición. Por deseo. Un ciclo se cerró el día en que Azara llevó a Darío hasta la cima del risco donde solía entrenar sola. El viento soplaba con fuerza, despeinando sus cabellos y dejando a la vista el horizonte de un planeta que ahora conocía la paz. Ella se arrodilló frente a él. Sin armadura. Sin armas. Solo su cuerpo, su voluntad, su entrega. Me prometiste que no me perdería. Cumpliste. Ahora yo cumplo, dijo, con los ojos fijos en los suyos. No te entrego obediencia. Te entrego lo que nunca le di a nadie. ¿Qué es eso?, preguntó él, sujetando sus manos. Mi corazón. Darío la alzó suavemente, atrayéndola hacia él. Entonces me perteneces. Desde la primera vez que me miraste sin miedo. Se besaron con el mundo entero por testigo. No fue un beso de victoria, sino de hogar. De ese tipo de amor que no necesita gritar porque arde en silencio, como una llama eterna. Con el tiempo, se fueron de Sirion. Buscaron un lugar donde no existieran jerarquías ni cadenas, donde ella pudiera seguir siendo temida y él seguir siendo quien era, sin tener que demostrarlo a nadie. Una tierra nueva. Un hogar propio. Y cuando el sol caía, Azara solía recostar su cabeza en el pecho de Darío, y mientras se le acariciaba el cabello en silencio, ella murmuraba con voz tranquila, cargada de fuego contenido y ternura nueva. Amo mío. Y por primera vez en toda su vida, esa palabra no significaba derrota. Significaba amor. Significaba libertad. Significaba siempre.